que es la básica que nosotros ya conocemos, reordenar el esqueleto normal, pongan mucha atención porque aquí hay bastante falencias de recordar conocimientos de anatomía. Veamos. En hueso nosotros estudiamos la posición anatómica, esto es AP, esto es AP, esto es AP, ¿ok? ¿Por qué hago así? Porque las palmas se van hacia adelante, AP. Esto es AP. AP significa antero-posterior, la reacción viene adelante hacia atrás. Al paciente se lo coloca de esta manera. Este aquí corresponde al chasis donde va la película, la imagen, y el proyector corresponde a tubo rayos X, entonces AP, se proyecta la imagen en AP. ¿Okay? En AP. Y esto es lateral. Esto es lateral. ¿Ok? Tengo dos proyecciones estándares porque ustedes van a pedir o solicitar frecuentemente la AP y la lateral. Recuerden, AP y lateral. No debe faltar AP y lateral. ¿Okay? AP del esqueleto y lateral del esqueleto. Yo veo el cráneo aquí, digo que es una rayos X AP de cráneo, rayos X lateral de cráneo. Si yo tengo columna cervical AP, columna cervical lateral, dorsal AP, lumbar, etcétera, etcétera. Rayos X de hombro en proyección AP del lado derecho, rayos X del hombro izquierdo, rayos X de cadera derecha, cadera izquierda, rayos X de rodilla derecha, rayos X de rodilla izquierda, rayos X de tobillo derecho e izquierdo. En la AP. En la lateral, si son tubo el órgano, o sea, hombro, tengo dos, yo no puedo decir en el lateral cuál es derecho y cuál es izquierdo, ni siquiera en la cadera, rodilla o tobillo, no puedo decir el lado. Solo en la P yo puedo decir si es el lado derecho o si es el lado izquierdo. Primera línea de color naranja, tipo de examen de las 12 líneas de color naranja que vamos a tener en el tema del hueso, más que todo en tumores del hueso. 12 líneas de color naranja. La primera línea, tipo de rayos X AP de hombro derecho, rayos X AP de cadera izquierda. ¿Cómo sé que es derecho e izquierdo? Por anatomía. Yo sé que este es el hombro derecho y yo sé que este es el hombro izquierdo. Yo sé que esta es la rodilla derecha o sé que es el tobillo del lado izquierdo. Primera línea de las 12 líneas de color naranja. ¿Okay? La rayos X la sacamos de dónde? De conocimiento previo de anatomía del hueso. AP. ¿Correcto? ¿Estamos? Primera línea de color naranja. AP y lateral. Esto lo hemos aprendido nosotros en la escuela y también lo vimos en el colegio y lo vimos en el primer año o el primer semestre de ustedes en la universidad. El cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Eso era, cabeza, tronco y extremidades, todo lo saqué del libro de... Había un libro que se llamaba Pepito, Colorito, Coquito. Bueno, cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza vamos a ver rayos X en cráneo, proyección AP y en proyección lateral. Estamos viendo lo normal en proyecciones, primera línea, las 12 líneas de color naranja, en tumores del hueso. Ya vamos a ver la segunda parte de esta clase. ¿Sí? Y la primera línea en fracturas. Tipo de examen, rayos X en cráneo, proyección AP y proyección lateral. De ahí ustedes se encargarán de recordar qué hueso es el de aquí, qué hueso es de acá o qué hueso es el de acá, o qué hueso es el que tiene la silla turca, ¿okay? O qué hueso es este y qué son estas estructuras. Todo eso tienen que recordar de anatomía del primer semestre, primer ciclo. Seguimos, tronco. Vamos a trabajar el tronco, lo que es columna. Columna cervical en proyección AP y en proyección lateral. Columna dorsal AP y lateral. Columna lumbar AP y lateral.
Los cuerpos vertebrales se valoran en la proyección lateral. Ahí se valoran los cuerpos vertebrales, en la proyección lateral. ¿Por qué? Porque ahí yo veo el universo de ese cuerpo vertebral, más que todas las dudas y que haya una fractura. Acá no se valora el cuerpo vertebral, de pronto aquí en la lumbar, en la apófisis transversa. Acá casi no se valora mucho, por aquí no, en la P no. Acá tampoco se valora mucho. Sobre todo en la P se valora la escoliosis, o el desplazamiento de los cuerpos vertebrales de esa columna, cervical, dorsal o lumbar. En la columna cervical, como valoramos el cuerpo vertebral en la proyección lateral, por lo tanto nosotros tenemos que designar el nombre de esa vértebra. Las vértebras cervicales tienen nombre. ¿Cuántas vértebras son? 7. C1, C2, C3 hasta C7. Entonces tengo una fractura por compresión a nivel de la vértebra cervical C6 o C3, el C3. La C1 casi no se ve porque está pegada al hueso. ¿A qué hueso está pegada la C1? A la cervical. Bueno, ¿cómo contamos los cuerpos vertebrales? Ustedes noten que en la columna cervical un cuerpo vertebral tiene la apófisis espinosa pronunciada o más prominente. ¿Cuál de las 7 vértebras tiene la apófisis más prominente, la espinosa? La C7. La C7. C2. Ah, ya, perdón. Una vértebra superior. C2. La C2. Esta aquí, la más gruesa. Entonces, contamos de aquí, C2. Si hay una fractura aquí, entonces yo digo que hay una fractura por compresión. ¿En qué cuerpo vertebral? C4. Y ahí comenzamos acá, C5, C6, etcétera, etcétera. Contamos de esa manera, de arriba hacia abajo, tal como lo hemos aprendido en anatomía de hueso, primer semestre. ¿Okay? C1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 que no se ve tanto, aunque ustedes mencionaron que estaba pronunciada la posición, no está claro, ¿sí? Pero aquí no se ve tanto la C7 porque se interponen los tejidos blandos y huesos del hombro, de lado y lado, porque es una proyección lateral. Algo que el paciente sea bien delgado, no sea hueso aquí en los hombros, pero se le baja bastante los hombros, entonces se puede valorar la C7. Entonces contamos desde aquí. C2, C3, C4, C5, C6 y por lo tanto la de arriba será un C1. ¿Okay? Preguntas aquí. En la dorsal no les voy a pedir que identifiquen en qué dorsal está. ¿Cuántas dorsales tenemos? 12. Abreviado por la T o por la D. T1, D2, T3, etc. o T1, T2. Aquí yo no les voy a solicitar en qué dorsal está la fractura o el tumor. Solo está en la columna dorsal. Nos vamos al lumbar. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5 lumbares. L1, L2, L3, L4, L5 y ahí viene debajo del L5 aquí la S1. Entonces, vamos a contar de esta parte, ¿de qué hueso es este? Sacro. El sacro. ¿Cómo se llama esta parte del sacro que se vuelve poniente hacia adelante? ¿No? ¿No recordamos? Contamos de aquí. Entonces, L5, L4, L3, L2 y L1. Si la fractura o el tumor se encuentra aquí, ¿qué vértebra es? L3. Solo estamos recordando la anatomía de lo que hemos aprendido en el primer semestre. ¿Ustedes no andaban con los huesos en la mochila? Sí, fue poco así. Nosotros cargamos el cadáver encima de nosotros. No, un compañero lo cargaba. Ahí nos podemos estudiar en un parque de odontología donde era un set. No estaba cerrado la universidad, todo estaba totalmente abierto.
empezamos a estudiar el idioma, pues, bueno, encargamos la columna vertebral del pobre señor o señora. Bueno, y de esa manera lo contamos. Los espacios intervertebrales que no vamos a trabajar son aquellos espacios que se encuentran por debajo del platillo vertebral de esta vértebra y por encima del platillo vertebral de la vértebra acá. Este es el espacio intervertebral, donde están los discos intervertebrales que no se valoran en rayo X, sino que en resonancia magnética. Nos vamos a la pelvis. Esta es una proyección AP de pelvis. Este es rayo X, AP de pelvis. No le pongo la lateral porque la lateral por lo general no me sirve para muchas cosas, para valorar algunas patologías. La P sí me va a servir para valorar diferentes patologías en los diferentes huesos, y hay que recordar los huesos de la pelvis. ¿Cómo se llama este hueso? Crestiliano. ¿Cómo se llama este hueso? Siempre tocamos por acá. Crestiliano. El ilíaco, o el ilíaco derecho, o el ilíaco izquierdo. ¿Cómo se llama esta rama? La donde nos sentamos. El isquio, ¿cómo se llama esta rama? El pubis, ¿cómo se llama este hueso? Esto, fémur derecho y fémur izquierdo. Articulación, coxo femoral o articulación de la cadera. Vamos a ver en la articulación. Nos vamos a las extremidades. Rayos X de brazo, ¿de qué lado? Izquierdo en proyección AP. Rayos X de brazo izquierdo, no es el brazo derecho. El brazo derecho tiene otro tipo de configuración anatómica. Entonces, rayos X de brazo izquierdo en proyección AP. Si yo no recuerdo la región, porque algunos no recordamos que esto es antebrazo y este brazo, algunos decimos que esto es el brazo izquierdo. Si no recordamos la región, recordamos pronto el hueso. Rayos X de qué hueso? Húmero del lado izquierdo, proyección AP. Proyección AP. Rayos X de brazo AP o del húmero AP. Rayos X del antebrazo en proyección AP y lateral. ¿Qué hueso es este que se ensancha a nivel de la muñeca? El radio. Y acá es el cúbito. ¿Qué hueso es el de aquí? El que tiene un gancho atrás. Cúbito. El cúbito, ya lo vamos a ver en codo. Es el mismo nombre. Entonces, el radio, recuerden que a nivel de la muñeca se ensancha. ¿Sí? Se ensancha. Rayos X de muslo en proyección AP y proyección lateral. ¿Qué muslo es este? Derecho. ¿Okay? Primera línea de color naranja. Estamos ante una rayos X del muslo del lado derecho en proyección AP. Proyección AP. No en lateral no podemos decir si es derecho o izquierdo. En la proyección AP sí vamos a decir si es derecho o izquierdo por mi conocimiento de anatomía del hueso. Semestre. Rayos X de pierna AP y lateral. ¿Qué pierna es? Izquierda, correcto. Entonces, estamos ante una rayos X de pierna izquierda en proyección AP. ¿Qué hueso es más grande? La tibia, el flaco, el peroné. Rayos X de mano AP y oblicua. Es una proyección complementaria que se utiliza en las manos y en los pies. ¿Por qué utilizamos las oblicuas y no la lateral? Porque si nosotros tenemos una fractura aquí en este hueso, ¿cómo se llama este hueso? Falange. Tenemos los huesos de la mano que son los siguientes. Esta es la región de aquí. Carpo, metacarpo. Del carpo. Entonces esto es región Metacarpo. de metacarpo y dedo. Carpo, metacarpo y dedo. Región carpiana. Los carpos se leen para la parte deportiva, para los jugadores, para ver si es que tienen la edad apropiada. Si no se ha aumentado de edad o no se ha bajado de la edad. El estudio carpiano. ¿Okay? Entonces, carpo, región del carpo y metacarpo. Entonces, ¿qué hueso es este? ¿Qué nombre tenemos aquí?
el tercer metacarpiano. Metacarpiano. Y por acá tengo los dedos con las diferentes falanges. Entonces, ¿por qué no se pide lateral en la mano? Porque si yo tengo una fractura aquí, en el tercer metacarpiano, en la fe yo la puedo visualizar, pero en la lateral no puedo visualizar, no puedo valorar la fractura aquí en el tercer metacarpiano. ¿Por qué? Porque se me interponen todos los metacarpianos y yo no voy a saber distinguir dónde está la fractura. En cambio, acá en oblicua yo sí puedo visualizar de manera individual todos los metacarpianos. Igualmente hacia los pies, que no son metacarpianos, sino que se llaman metatarsianos. ¿Qué más tenemos? Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Esos son los nombres que ustedes le van a asignar cuando vean una fractura en el segundo metacarpiano, un encondroma que es un tumor en el cuarto metacarpiano. Tienen que asignarle el nombre en la última línea de color naranja, que es el diagnóstico, donde encontramos la lesión, o incluirla en la descripción. Se observa una fractura de tal tipo, desplazada o desplazada, en el quinto metacarpiano. Y seguimos. Nos vamos con los dedos. Los dedos tienen de la mano dos tipos de nombres. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo. Este es el primer dedo, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Quinto, cuarto, tercero, segundo y primer dedo. Recuerden. Recuerden el orden de los dedos. No me va a decir que este es el primer dedo. Si yo describí correctamente todo el tumor, la fractura, y al final me dicen que está en el primer dedo, entonces todo es incorrecto. No está, este no es el primer dedo, este es el quinto dedo. Esto lo hemos aprendido en dónde, en la escuela. ¿Cómo se llama este dedo? Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Pueden utilizar cualquiera de los nombres: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pulgar, índice, medio, anular o meñique. Lo que no está prestando atención, después recuerden la parte de anatomía, que les mando una cansaditas por la utilización, la evaluación, perdón. Recuerden, 5 dedos, nombre de los 5 dedos. Fractura en tal dedo, etcétera, etcétera. Nos vamos con las falanges. Estas son las falanges. El único dedo que tiene dos falanges y el resto tres, ¿cuál es el dedo que tiene dos falanges? El pulgar, o el primer dedo, tiene dos falanges. El resto de dedos tiene tres falanges. Las falanges tienen nombres, como ustedes quieran utilizar los nombres: proximal, media y distal, primera, segunda y tercera falange. ¿Estamos? No importa, si están cansaditos, después se recuperan para estudiar. No importa si están cansados. Ya. Falange proximal, media y distal. Primera, segunda y tercera falange. ¿Alguien tiene otro nombre de falange de las manos? Pregunto. ¿Nos quedamos con esos nombres? Porque le vamos a poner otros nombres y va a decir: no, aquí yo lo conozco así. ¿Alguien tiene otros nombres de las falanges? Entonces quedamos así: proximal, medio y distal, primera, segunda y tercera falange. Si la fractura está en la falange media del cuarto dedo, ¿dónde debo señalar yo? Entonces señale visualmente y yo señalo en la segunda falange del cuarto dedo. Aquí está la fractura o el tumor. En la falange distal del primer dedo, en la falange proximal
del quinto dedo. Solo hay que recordar la anatomía. No estamos viendo por el texto, estamos recordando la anatomía. O sea, les estoy dando la respuesta a lo incorrecto que va a tropezar cuando dan el diagnóstico. ¿Dónde está la lesión, fractura o tumor de hueso? Y continuamos. El resto tienen que recordarlo, ¿no? Apófisis, estiloides, espacio interfalágico, etc. Rayo X del pie, AP y oblicua para los metatarsianos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 o quinto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto metatarsiano. La proyección lateral del pie nos va a servir para valorar los huesos del tarso, estos dos huesos grandes. El hueso del talón se llama calcáneo, y el que está encima del calcáneo se llama. Yo tengo tumores aquí en este hueso que no recordamos el nombre, y también tengo fracturas. Recuerden que el diagnóstico va el nombre del hueso, esa es la falencia, ese va a ser el inconveniente de sacarse 10 en la gestión formativa. Como en la formativa se van a sacar 0 sobre 10, por eso vamos a hacer la tutorización de IRM para ganar estrellas. IRM de cerebro me va a servir para ganar estrellas y compensar el 0 que me va a sacar en la gestión formativa, que es el aporte teórico. Yo les digo, yo sé por qué les digo. Fui y regresé rápido. ¿Alguien es saltador? Saltador. ¿Cómo le llaman? Uy. ¿Dijo en inglés? ¿Cómo? Jump. El Jumper. ¿Esa película? Así es. Chévere. Tiene que haber un jumper aquí. Chévere. Jumper. Hay pocos jumper acá. Bueno, ya fui y regresé en este mismo tiempo. Así es. Así se me olvidó. Pero sí hay jumper aquí en la tierra. Si no, que no sabemos bien. Entonces, los dedos de los pies no tienen nombre. O sea, no tienen nombre en el sentido que es un nombre propio. Solo tiene el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Solo un dedo del pie tiene un nombre propio. ¿Cuál es? El primer dedo. ¿Cómo se llama el primer dedo? ¿Cómo? Latín. ¿Hay un que no en latín? Está deseando. Nadie está deseando. En el colegio enseñaban latín, porque eran padres italianos. Entonces el único dedo que tiene nombre, pero le van a llamar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo del pie. ¿Sí? En la falange proximal distal, en la falange proximal media distal, primera, segunda y tercera falange, lo mismo que las manos. Y en vez de decir metacarpiano, estos son metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Trágalo, ya trabajamos calcáneo acá. ¿Qué hueso es este? El escafoide. Vamos a trabajar el escafoide de la mano. Este aquí también es escafoide, sí. Escafoide, no tiene otro nombre en el pie también, pero vamos a llamarle escafoide. ¿Qué más tenemos? No vamos a la articulación.
Tenemos articulaciones de extremidades superiores y tenemos articulaciones de extremidades inferiores. Hay tres articulaciones de extremidades superiores y tres articulaciones de extremidades inferiores. Este es hombro, el codo, la muñeca, cadera, rodilla y tobillo. ¿Bien? Empezamos con hombro, rayo X, AP de hombro. ¿Qué hombro es? Derecho. Derecho. Por anatomía. ¿Qué hueso es? Húmero. ¿Qué hueso es? Clavícula. ¿Qué hueso es? El escápula. Escápula. O de pronto también homóplato. Hombro derecho. Húmero. Rayo X del codo. AP El lateral. y lateral. Rayo X del codo AP y lateral. ¿Qué codo es? Derecho. No, pues ¿Derecho? izquierda. Izquierdo. Izquierda. Izquierda, porque Ok. tiene aquí ¿Qué hueso es el que tiene gancho? el cúbito. El que no tiene gancho. Radio. ¿Qué hueso es este? Húmero. El húmero. Este gancho posterior del cúbito se llama y el gancho anterior se llama. Existe una fractura en esa apófisis, ¿cómo se llama? De cúbito. Pero el no es el de acá atrás, esto aquí es, este pico acá adelante es. No, no es estiloide. Este pico de, ¿cómo se llama? No. Hay que recordar los nombres de cada parte del hueso. Codo. Rayo X de muñeca, AP y lateral. ¿Qué hueso es que está ensanchado en la muñeca? El radio. Y el corto es el Cúbito. con la apófisis. Estiloide. Estiloide. Rayo X de cadera de lado Derecho. izquierdo en proyección AP. AP. Rayo X de rodilla de qué lado? Izquierdo en proyección AP. Este es la lateral, donde vamos a trabajar cada hueso. Rayo X de tobillo de qué lado? Izquierdo, correcto. AP, y este es lateral. Hueso. ¿Qué hueso Tibia. es? Tibia La y tibia, peroné. y acá es el peroné. Peroné. ¿Qué parte de la tibia es esto? ¿Cómo se llama esta parte, esta prominencia de la tibia? Hacia el tobillo. ¿No? Hueso y hueso. Entonces la falencia que va a haber es la anatomía. ¿Ok? Por ende, le va a faltar escribir, porque es teórico en el aporte, el nombre del hueso o ese ciclo anatómico que no recordamos. Para toda la región del esqueleto, esto es AP, esto es derecho y esto es izquierdo, excepto para el antebrazo, muñeca, mano y el pie. ¿Okay? Si ustedes se encuentran con esta muñeca, yo no puedo saber en la posición AP si derecha o izquierda. En el pie tampoco puedo saber si es derecho o izquierdo. La mano tampoco puedo saber si es derecha o izquierda, salvo que tenga una ayuda aquí abajo. ¿De qué lado es? Derecho. El antebrazo tampoco puedo saber si es derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque el momento que el tecnólogo, por ejemplo, pone la muñeca, algunos la ponen hacia abajo y otros lo ponen hacia arriba. Por lo tanto, yo no puedo saber si es derecha o izquierda, pero el resto del esqueleto, yo sí puedo saber qué es el hombro derecho, o qué es el hombro izquierdo, rodilla, tobillo, etcétera, etcétera, y codo también. Porque el codo siempre se va a poner de esta manera, en posición anatómica, hacia delante de la espalda. ¿Pregunta, Juan? Vamos. Tan, taran, tan, tan. Tan, taran, tan, tan. Entonces,
Ya vamos trabajando cuáles van a ser las falencias que vamos a tener para el aporte teórico. Y conociendo cuáles van a ser mis errores, tengo bastante tiempo para estudiar, corregirlos y no cometer el error anatómico. ¿Ok? Creo que es una de las asignaturas que ustedes conocen la respuesta correcta, la respuesta incorrecta, pero sin embargo Sí, me confundo, no sé. se empeñan en contestar de manera incorrecta. Sí, no es la palabra empeño, se aferra a responder la incorrecta. Bueno, no vamos a la fractura de hueso, pongan atención a la clasificación de fractura de hueso. Ya hemos trabajado la primera línea de color naranja. Vamos a la descripción en fractura de hueso. Las fracturas son fáciles de identificar y de señalar, por lo tanto no les voy a preguntar eso, señales. La dificultad va a estar en designar el nombre de ese hueso que tiene la fractura. El resto es fácil. Las fracturas son provocadas por lo general por traumatismo. Están internados, reciben un paciente, tiene una fractura, por lo general es de origen traumático. Pero si no de origen traumático, de pronto hizo un mal movimiento pero muy pequeño, puede que la fractura sea porque el hueso tiene un tumor. Dos tipos de fracturas, por trauma o de pronto por tumor. ¿Cuáles son los tipos de fracturas que tenemos? Según su mecanismo, puede ser directo e indirecto. Esto era, hoy día les dan listo para que la unidad 4, para que descarguen esta diapositiva que están ahí. Por integrar este documento, por la característica de la fractura tenemos fracturas incompletas y las fracturas completas. Las incompletas quiere decir que el hueso se fractura, pero no se separa. Y las completas quiere decir que el hueso se fractura y esos fragmentos se separan. Dentro de la incompleta tenemos con intubación plástica, en trazo capilar llamada fisura, en tallo verde y fracturas en tonus. Y las fracturas completas tenemos las fracturas simples y las multifragmentarias. También tenemos fracturas por compresión, fracturas por arrancamiento, fracturas impactadas, fracturas intraarticulares, fracturas angulares y fracturas estables e inestables. Para la práctica se van a considerar aquellas fracturas que tienen color celeste. ¿Okay? Una fractura simple, una fractura incompleta, una fractura completa, fractura por compresión, fractura por arrancamiento, fractura impactada. Solo esas fracturas se van a considerar en la práctica. Si es incompleta, ¿cuál de las cuatro fracturas incompletas son? Si es una fractura completa, ¿cuál de las dos son? ¿Simple o multifragmentaria? O sea, solo vamos a trabajar en la práctica las fracturas que están con color celeste y su subtipo de fractura. Empezamos con la primera, según su mecanismo. Puede ser por traumatismo directo, o sea, según su mecanismo puede ser por traumatismo directo o puede ser por un traumatismo indirecto. Por ejemplo, se me ocurre, el paciente aquí se fracturó ¿qué hueso? El hueso del brazo, el húmero del lado derecho. ¿Por qué? Porque ese hueso recibió, esa región recibió el impacto del trauma por mecanismo directo. En cambio que este paciente también se fractura ¿qué hueso? El húmero, ¿de qué lado? Derecho. Tenemos que identificar el nombre del hueso y de qué lado es. El húmero derecho, pero el impacto no fue directamente en el brazo. Él alcanzó a apoyar su mano, pero por una fuerza de eje vertical se fracturó el húmero, mecanismo indirecto. Según la integridad de su tegumento, puede ser una fractura cerrada, donde vemos la fractura de qué hueso?
el fémur derecho. Fémur derecho. Podemos decir si es un hueso largo, en su tercio proximal, tercio medio, tercio distal, por de pronto epífisis, metáfisis y a nivel de la diáfisis. Diáfisis. ¿Por qué es una fractura de tipo cerrada? Porque hay integridad de su tegumento, de los tejidos blandos. Y acá decimos que es una fractura abierta, o sea, hay fractura en el hueso por rayo X, pero es abierta, ¿por qué? Porque los tejidos blandos están expuestos. Hay una alteración de la continuidad de los tejidos blandos. Acá se le llama también fractura no expuesta o no contaminada. Acá se llama fractura expuesta a la contaminación del ambiente o abierta o contaminada, según la integridad de su tegumento. Empezamos con las fracturas incompletas, que tenemos solo 4, contados con los dedos de una sola mano. La fractura incompleta es cuando el hueso se fractura, pero los fragmentos no se separan. Mi primera fractura incompleta se llama con incurvación plástica. Incurvación indica que ese hueso tiene una curvatura. Estamos ante una rayo X. ¿De qué región del cuerpo? Del antebrazo, donde se observa una incurvatura, ¿ya? O un arqueamiento de este hueso. ¿Qué hueso es? El radio. Y decimos que se trata de una fractura con incurvación plástica en el radio. Ahí especificamos el hueso. ¿Qué hueso se encuentra? La incurvación plástica me indica que de pronto aquí, donde está la curvatura, donde está la convexidad o la concavidad, hay una fractura porque es microscópica que nosotros no la podemos ver, pero sin embargo la cortical del hueso se ha doblado, se ha incurvado. ¿Cómo es normalmente el eje vertical del radio? Acá está incurvado. El cúbito a veces lleva una curvatura que vendría a ser anatómicamente normal. Depende del hueso, depende del paciente. Continuamos. Rayos X, ¿de qué articulación del cuerpo? Tenemos solo 6, superiores e inferiores. Esa es inferior, ¿cuál de las 3 inferiores? ¿Del tobillo de qué lado? Derecho, correcto. Primera línea de color naranja, donde observamos una imagen lineal radiolúcida. Recuerden que toda fractura tiene una densidad radiolúcida. ¿Por qué la fractura es radiolúcida? Porque si un hueso se parte, los fragmentos se separan y entre fragmento y fragmento queda un espacio de aire. ¿Y qué tiene que ver eso? Que el aire es radiolúcido, por eso la fractura tiene una densidad radiolúcida en su teoría. La fractura es radiolúcida para el examen. Entonces nosotros observamos una imagen lineal o una alteración de la continuidad parcial radiolúcida en la tibia del lado derecho. Y decimos que una fractura en trazo capilar, también llamada fisura, y la señalamos. Vamos a poner un ejemplo. Esta es la tibia normal, ¿ok? Entonces vemos en dónde está la fractura en trazo capilar o fisura, como una imagen lineal radiolúcida muy fina en la tibia. La señalamos. El término fisura es controvertido. Que van a ser traumatólogos, tengo un traumatólogo aquí. Algunos aceptan el término de fisura, otros no lo aceptan, depende de la escuela. Si es escuela americana, escuela europea, etc. Entonces, dicen, no existe fisura, pero para otros traumatólogos sí existe fisura, ¿ok? O de trazo capilar. Este vendrá a corresponder a esta fractura. Que mantengo estas imágenes lineales radiolúcidas
radiolúcida son los cartílagos de crecimiento normal del paciente pediátrico hasta los 16, 17 años. Por lo tanto, acá serían los centros de osificación para que se genere el crecimiento del paciente pediátrico hasta los 17 y 18 años en el crecimiento del esqueleto. Continuamos. Nos vamos a las fracturas en tallo verde. ¿Qué quiere decir en esta fractura? En tallo verde se relacionan cuando ustedes ven en el parque, en vez de estar conversando, pongan una rama verde, donde que esté caída, se haya caído recién, no se van a arrancar al pobre árbol la rama, la doblan. Ustedes escuchan un clic, ¿ya? Cogen un extremo y la hacen así y no se separa. Es una fractura incompleta, color celeste, y es en tallo verde. ¿Por qué? Porque no se separa. Solo hay la alteración de la continuidad del borde convexo y del cóncavo no. El cóncavo queda pegado porque es una rama verde. Si ustedes cogen una rama seca, lo único que se va a partir, se va a separar todo. Tallo verde. Por lo tanto, en esta rayos X de esta articulación, ¿qué articulación es de las 6 y de las 3 que está en superior? Muñeca en dirección a P, correcto. Observamos fractura en tallo verde aquí en este hueso que es el radio. Diáfisis del tercio distal del cúbito y del radio. Este es el borde convexo, y este es el borde cóncavo, que no se separa. Por eso es la fractura incompleta. La descripción. Nos vamos a la fractura en rodete o en torus. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta fractura, que también es incompleta, creo que esta es mi última y cuarta incompleta, los fragmentos óseos no se van a separar, pero ahí se rodete, se refiere como un círculo o en torno como un gnomo. De pronto cogemos esta verdura. ¿Cómo se llama esta verdura? Cebolla blanca. Cebollino. Esto es el puerro. ¿Qué? Fuera. Cebolla blanca. Cebollino, cebolla blanca. Cebolla blanca. El puerro se hace una crema con papas, zapallo, de todo y queda riquísimo. Después un ramín encima y riquísimo. Ya digamos que es la cebolla blanca. Pero el puerro, el primo hermano de la cebolla blanca, se parecen mucho. El puerro es gordito y la cebolla blanca es flaca. ¿Okay? Supongamos que fuese la cebolla blanca que conocemos en la Navidad. Entonces, ustedes van a la tienda o al comisariato, o sea, ven la cebolla blanca en la casa, la doblan y hacen Sí. la cogen de la raíz o de pronto al extremo verde y lo hacen así. ¿Se separa? No se separa. En el lugar del doblez, donde ustedes han hecho la fractura, se observa una elevación. Esa es la fractura en rodete o en torus, o también llamado en caña bambú. Esa elevación circular, esa es la fractura en rodete o en torus. ¿Bien? Entonces, en esta rayos X, en proyección a P, ¿de qué articulación del cuerpo? Muñeca. Nosotros observamos esta fractura que se describe como un abombamiento circular o circunferencial en el tercio distal de este hueso que es el radio, como un abombamiento. Entonces, parece mucho aquí el ejemplo de la caña de bambú, pero voy a poner el cuerpo no lo puedo doblar muy bien, pero la cebolla blanca sí la doblo bien, y ahí voy a tomar una foto y le hago un zoom.
para que vean cómo se hace la elevación de la cebolla blanca. O de pronto acá, una elevación, o algunos autores le llaman pequeña copa, una pequeña copa. Nos vamos a la fractura completa, terminamos la incompleta, vamos a la completa. La completa quiere decir que hay una fractura y los fragmentos se separan o se desplazan. Dentro de la fractura completa tenemos dos, la simple y la multifragmentaria. La simple quiere decir que tenemos dos fragmentos, el proximal y el distal. ¿De qué cosa? De ese hueso que está fracturado, proximal y distal. Esa es la simple. La multifragmentaria son tres o más fragmentos, la simple son solo dos fragmentos. Fragmento proximal y el fragmento distal, ¿de qué hueso? El fémur del lado derecho. La simple, a su vez, se clasifica en simple transversal, simple oblicua o simple esquiloidea o espiral, según la dirección o la forma del trazo de la fractura. Simple transversal, simple oblicua o simple esquiloidea o en espiral. Entonces aquí tenemos una rayón X de qué hueso? Del fémur del lado izquierdo. Nos observamos una fractura simple de qué tipo? Espiral. Espiral. Acá encontramos una rayón X, proyección AP. ¿De qué hueso? ¿De qué lado? Izquierdo. Donde encontramos una fractura simple de qué tipo? Transversal. En la diáfisis del húmero del lado izquierdo, etcétera, etcétera. Y acá tenemos rayón X AP de brazo derecho, el húmero derecho, donde encontramos una fractura simple de qué tipo? Oblicua, en la diáfisis del húmero derecho. Esta imagen no corresponde al hueso, por si acaso, sino que para demostrar en el esquema que es una fractura en espiral, transversa y oblicua. Esta sí corresponde, pero no del mismo lado desde acá, porque este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, para demostrar la forma o el trazo, la dirección de la fractura en esta fractura simple. Entonces decimos que esta es una rayón X de qué? De clavícula. Del hombro, ¿de qué lado? Izquierdo. Del lado izquierdo. Donde observamos una fractura simple, ¿de qué tipo? Transversal. ¿En qué hueso? Clavícula. Clavícula izquierda, en el tercio medio acá. Una fractura transversal. Rayón X ¿de qué? Del hombro del lado izquierdo. Rayón X hombro izquierdo. Rayón X del hombro izquierdo. Rayón X del hombro izquierdo. Rayón X del hombro izquierdo. Rayos X del hombro izquierdo. ¿Ok? 7 veces. Eso que es el hombro izquierdo. Porque me van a decir otro tipo de rayos X. Seguimos. Lo normal de la clavícula a veces tiene su ondulación como una S itálica, le dicen los autores, pero acá tengo la fractura. La fractura multifragmentaria, 3 o más fragmentos. ¿Bien? Si ustedes ven 3 o más fragmentos, es una fractura multifragmentaria, es el diagnóstico. ¿Y en qué hueso y en qué parte de ese hueso? Esta es la clasificación que no la vamos a trabajar. No la vamos a trabajar el día de hoy. Partido de elecciones. Partido. De la universidad. Partido. Juegos. Bueno, esta clasificación la voy a utilizar, ustedes la van a trabajar cuando vean traumatología, en teoría y también en la práctica. Entonces, tengo una rayón X de qué articulación del cuerpo. Tobillo de qué lado? Izquierdo. Entonces, observa fractura multifragmentaria en qué hueso. En el tercio distal de qué hueso. De la tibia, correcto. La fractura son las imágenes lineales radiolúcidas
Y estos son los fragmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por acá. 8 niveles. Como en la tibia normalmente, en la articulación del tobillo izquierdo y la anatomía de la tibia, del hueso de la tibia. Nos vamos a la fractura por compresión y también fractura por arrancamiento. Empezamos por la fractura de compresión que tenemos en dos sitios anatómicos, en la columna vertebral y acá en el hueso del talón. Fractura por compresión se refiere a aquella fractura que se va a dar por una fuerza en eje vertical, por lo tanto va a fracturar ese hueso que está de manera vertical. ¿Cómo vamos a saber qué cuerpo vertebral está fracturado? Porque no lleva la morfología igual semejante del resto del cuerpo vertebral hacia arriba o hacia abajo. Y también porque pierde esa morfología cuadrada y se hace como triangular, lo llamamos acuñamiento, o disminuye la altura del cuerpo vertebral. Entonces señalamos cuál vértebra es la fracturada, es la de acá. Entonces, en esta rayos X de columna en proyección lateral observamos una fractura por compresión en este cuerpo vertebral, lo normal de los cuerpos vertebrales. Aquí yo no les voy a pedir qué vértebra es porque no tengo signos para identificar que corresponde a la L1. ¿Okay? Para pregado no tengo signos, para posgrado sí tengo signos para que me digan esto es L1. Ni siquiera para el último examen esto no va. Pero es L1 para posgrado. Y vean los cuerpos vertebrales como son normalmente. Impresión agnóstica, fractura por compresión, en tal cuerpo vertebral, si me toca este cuerpo vertebral, pues de acá que sí lo puedo identificar bien. Dígame. ¿Por qué no puedo decir por qué es de uno? Porque tenemos nosotros arcos costales hasta qué vértebra. ¿Hasta qué vértebra tenemos arcos costales? Hasta la D, o C, 12. Y después de este 12 hacia abajo viene L1. Lo que pasa es que para pregrado se me hace muy difícil identificar la costilla en proyección lateral, más no en AP. Por ahí tenemos una AP. Estas son las costillas. La cámara. Recuerden que la última costilla es pequeñita, la L12, que son las llamadas costillas flotantes. Así le conocen ustedes, flotantes. Otra fractura por compresión en tal vértebra, en este caso yo no le voy a pensar en este caso, pero acá sí, en estos sí, porque yo identifico que este es el Sacro. ¿qué parte del sacro? Y que se pronuncia se llama DS1, ok, 5 pasos tenemos que hacer. Con P empieza PLO, Pro, ¿no? Del sacro, DS1, anatomía. Seguimos. Entonces, en rayos X podemos identificar nosotros la fractura del cuerpo vertebral por compresión. Tenemos que darle el nombre de la fractura, complete, fractura del cuerpo vertebral, complete. Fractura del cuerpo vertebral, complete, por compresión. ¿Okay? Pero no puedo identificar si los fragmentos están involucrando o comprometiendo el canal vertebral. Como acá en el esquema, si yo puedo ver que está comprometiendo el canal vertebral porque está disminuyendo de diámetro. Puedo saberlo en una tomografía, cómo los fragmentos se desplazan hacia el canal vertebral. Pero la tomografía no me va a ayudar para valorar la médula. La médula la valoramos con resonancia magnética. Yo me acuerdo ahorita, hay bastante paciente el año pasado, hoy, con trauma de columna cervical y dorsal. Y es terrible, es terrible. Balas perdidas, todo en columna. Terrible. Y quedan parapléjicos, ¿eh?
sea, es feo verlos que son jóvenes y no pueden moverse, no, para nada. Y eso es por vida. Si le cae en cervical, el trauma o en la bala o en la dorsal también, de aquí para abajo, no se puede mover. O sea, aparte de moverse, se hace la popó, se tiene que tener a alguien al lado de por vida, al menos si es joven. Es terrible. Y la psiquis hay que trabajarla bastante para que se pueda recuperar, pueda avanzar. Es terrible. Bueno, cuando ustedes entran interno comienzan a ver bastante pacientes y se van a involucrar con la parte emocional del paciente, de la persona, y comienzan ya a manejar la parte de la psique de cada paciente para tratar de ayudarlos a seguir adelante. Seguir. Otra de las fracturas por compresión, aparte de los cuerpos vertebrales, viene a ser aquí en este hueso, que es el hueso talón que se llama calcáneo. Entonces, esta es una rayos X. ¿De qué región del cuerpo? Del pie, proyección lateral, una línea coronal, donde se observa una fractura por compresión en el hueso calcáneo. ¿Okay? ¿Cómo es el calcáneo? La anatomía la conoce. Normalmente por radiológicamente. El hueso calcáneo normal señala la fractura, esta línea radiolúcida o imagen radiolúcida fractuosa, aquí en el hueso calcáneo. Recuerden que si les toca una rayos X en proyección lateral del pie, tienen que pensar ustedes en dos huesos comprometidos. El primer hueso y el segundo, la traga. No hay posibilidad de otra patología en una rayos X lateral del pie. Solo dos huesos pueden estar comprometidos. A que le toque rayos X del pie. En proyección lateral me refiero. En lateral. No vamos a fracturar por arrancamiento. Terminamos la compresión. Arrancamiento se refiere a que se fractura una parte del hueso donde está insertado un tendón, un ligamento. Quiere decir que de pronto el paciente recibió el trauma en el tendón o acá en el músculo o propiamente en el ligamento que está insertado en esa parte del hueso, se recogió ese músculo o ese tendón y jaló o aló ese fragmento donde está insertado. Es una fractura por arrancamiento. Por lo tanto, tenemos aquí una fractura, porque este pedazo de hueso tiene que estar pegado acá. ¿En qué hueso? ¿Cómo se llama este hueso? En el quinto metatarsiano. En el quinto metatarsiano. Entonces, aquí nosotros observamos una fractura por arrancamiento en el extremo proximal, porque esto es distal, del quinto metatarsiano. ¿Quién se inserta en el quinto metatarsiano? Recordamos quién se inserta. Y este es lo normal del quinto metatarsiano en su extremo proximal. ¿Quién se inserta aquí en el quinto metatarsiano? Esto blanco, estos dos cordones blancos que se llaman tendón de aquí. ¿De qué músculo? ¿Qué músculo se inserta en la cabeza del quinto metatarsiano? Hay que recordar la anatomía. Sí. No vamos a fractura por arrancamiento. Esquema anatómico de qué articulación del cuerpo. De la rodilla en proyección. Lateral. Miren que estamos trabajando full proyecciones. AP lateral, entre rodillas, entre hombros. Recuerden. Entonces, este es el fragmento fracturado que viene de este hueso. ¿Qué hueso es? Tibia. La tibia. ¿Cómo se llama este fragmento de la tibia que tiene que estar pegado acá? Entonces corresponde a una raíz X de rodilla en proyección lateral. Se observa una fractura por arrancamiento. Este pedazo de hueso tiene que estar pegado acá. Fractura por arrancamiento
de esta parte del hueso que no recordamos el nombre, que es el hueso de la tibia. El trauma se dio aquí en este tendón que se localiza entre este hueso que se llama rótula y este pedazo de la tibia que no recordamos el nombre el día de hoy. ¿Cómo se llama este tendón o ligamento? Rotuliano. ¿El ligamento? Rotuliano. Correcto, rotuliano o tendón rotuliano. El de aquí. Es decir, el paciente recibió una patada aquí, en punta, y aló Tuberosidad. la tuberosidad tibial anterior, correcto. Ese es el nombre que ustedes van a escribir en el aporte teórico informativo. Tuberosidad. ¿Cómo es la tuberosidad tibial anterior normal, el que está pegadito a la tibia? El esquema de la rodilla, en posición lateral, donde encontramos una fractura por arrancamiento. ¿En qué hueso? En la En la rótula. rótula, aquí en el borde superior de la rótula. Radio de rodilla, posición lateral. Encontramos una fractura por arrancamiento en el Borde extremo, superior. borde superior, región superior de la rótula, donde se inserta aquí, El que tendón. recibió el trauma. ¿Qué tendón se inserta acá arriba? El tendón del cuádriceps, correcto, el músculo es el rojo y el tendón es lo blanco amarillento que se inserta encima de la rótula. Recibió una patada lateral a nivel de cuádriceps, por lo tanto rompió el tendón, o sea, hizo fuerza el tendón, perdón, y rompió la rótula, aló, y la fractura por arrancamiento. ¿Cómo se ve la rótula normal? Tenemos otra fractura por arrancamiento en este hueso que se llama fémur. Fémur. ¿De qué lado? Izquierdo. Observamos una fractura por arrancamiento en esta parte del fémur izquierdo que se llama, porque el hermano mayor está acá y este es el hermano menor. Trocánter menor. Trocánter menor. ¿Quién se inserta aquí en el trocánter menor que haya provocado la fractura por arrancamiento? Rayos X, ¿de qué articulación del cuerpo es? Cadera. De la cadera. Rayos X, cadera, del lado izquierdo. Fractura por arrancamiento. ¿Qué tendón se inserta aquí en el trocánter menor? ¿El tendón de qué músculo? ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es el de aquí? El ilíaco. Músculo ilíaco, tendón ilíaco, el trocánter menor. Y el trocánter menor normalmente, rayos X de qué es? De articulación de la Cadera cadera izquierda. del lado izquierdo. No vamos a la fractura impactada. La fractura impactada quiere decir que ese fragmento del hueso, que es delgado, se mete en el otro fragmento del hueso. Es más o menos como encajada o como una imaginación. Entonces observamos ahí en esta rayos X de qué articulación del cuerpo, cadera del lado izquierdo, una fractura impactada o una alteración de la continuidad, etcétera, en el cuello femoral del lado izquierdo. Este es la cabeza y este es el cuello. Normalmente la superficie articular de la cabeza femoral, observen el láser, se desliza como un tobogán hacia el cuello, como un tobogán. ¿Sí? Pero cuando hay una fractura impactada, vean la superficie del tobogán, no es continua, cae bruscamente como un step, cae bruscamente. Esta es una fractura impactada, porque se ha metido el cuello en la cabeza femoral. Fractura impactada del cuello femoral. Fractura impactada del cuello femoral. Aquí tropieza bastantísimo. Es terrible. Este se parece a uno de los toboganes de Mr. Joe. Quizás suyo, ¿no? El que cae así. Tiene que pararse así y caer. Muy no. Este sí es donde la otra serie de los Joe. Aquí sale un fake. Está parado.
caen de picada. Para los niños que se hacen seguir. No vamos a fracturas articulares, quiere decir que se van a dar dentro de una articulación. En este caso tenemos la articulación de qué? Del codo, posición AP. Rayos X del codo en posición AP, ¿de qué lado? Izquierdo, correcto. Entonces hacer una fractura multifragmentaria, 1, 2, 3, 4 segmentos. Le decimos que es articular porque está en la articulación del codo. Multifragmentaria, ¿en qué hueso? Húmero, correcto. Del lado izquierdo. ¿Qué hueso es este que tiene hacia adelante un pico? El cúbito, el pico se llama apófisis, ¿no? Y el de atrás se llama olecra. El de arriba atrás se llama olecra, el de abajo hacia adelante se llama, ¿no? ¿No recordamos? Recuerden este nombre. Y el codo normal. Tengo fractura angular, es decir que los fragmentos de hueso van a formar una angulación. Puede ser una angulación hacia anterior, hacia posterior, hacia medial o hacia lateral. Estas angulaciones le va a servir para el traumatólogo en reducir esa fractura. Es decir, que si yo tengo una fractura angulada hacia adelante, yo voy a reducir presionando de adelante hacia atrás, de acá, de atrás hacia adelante, para que el hueso quede en su eje casi normal. De esa manera se hace la reducción y después se puede poner. Y también le va a servir para el médico forense. Creo que no hay un médico forense aquí. Para el médico forense, para determinar el mecanismo de impacto de la muerte de la persona. El carro se vino de atrás hacia adelante, o lo cogió de lado, etcétera, etcétera. O el batazo vino de en medio, etcétera. Entonces, en esta rayo X, en proyección AP del número del lado izquierdo, del brazo izquierdo, observamos una fractura angulada simple. ¿De qué tipo transversa? En la diáfisis del número del lado izquierdo. O sea, le comenzamos a agregar las características vistas anteriormente. Porque acá es una articulación, de la articulación del codo articular, acá es multifragmentaria, en el número del lado izquierdo. Según su estabilidad, puede ser estable la fractura cuando se encuentra, por ejemplo, aquí en este sitio del hombro, del hombro, cuando hay una fractura multifragmentaria aquí en la cabeza, ¿de qué hueso? Del húmero. Y se dice que es estable porque los fragmentos no se van a mover con facilidad. ¿Por qué? Porque en el hombro tenemos ligamentos, cápsulas, labros, tendones, músculos que impiden que se muevan los fragmentos del hueso. En relación a una fractura inestable, por ejemplo, a nivel del tercio medio de las piernas, de la diáfisis del hueso de la tibia y coroné, donde no hay mucho tejido de sostén, tendones o músculos que impidan que los fragmentos se desplacen. Esto es una fractura inestable. Y aquí tenemos multifragmentaria, simple, metabólico, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar con las fracturas en terreno patológico. Estas fracturas se van a dar no por un trauma, de pronto por un trauma con un roce muy suave, pero que el hueso ha tenido un tumor. ¿Cómo sabemos que este hueso, que es el fémur del lado derecho, tiene un tumor? Por las características visuales que tiene un tumor. Tanto los bordes de la fractura son irregulares como la densidad. Entonces, una fractura patológica, una fractura en terreno patológico. Por ejemplo, en esta rayón aquí de rodilla, no, aquí en esta posición, aunque no puedo discernir qué rodilla es porque no veo el peroné. Entonces, observo una fractura simple de tipo medio oblicuo espiral en el tercio distal del fémur y decimos que es una fractura de terreno patológico. ¿Por qué? Porque la densidad es heterogénea de los extremos y los bordes de la fractura son totalmente anfractuosos e irregulares por la densidad también. Como una fractura que no tiene un tumor, la densidad es normal y también el trazo de fractura es regular Transverso. en relación a la que tiene el tumor. Vamos a ver la fase de consolidación de la fractura. Tengo la fase de formación del hematoma. En el momento que el paciente sufre el trauma, se rompen los vasos y se forma un hematoma.
Pasan los días, el tiempo, se va a formar callo cartilaginoso que se va a lanzar cartílago entre el fragmento de un hueso hasta el otro fragmento proximal a distal. Se forman puentes como lianas que se lanzan de un lado para otro y comienza ya a pegarse los vasos a ver una nueva formación vascular. Pasa el tiempo, estos puentes de cartílago se osifican y se llama fase de callo óseo. Pasa el tiempo, entonces viene la fase de remodelación. Como estos eran puentes de callo óseo que estaban elevados, aquí comienzan a aplanarse y va a quedar como la superficie cortical normal y no ha sucedido nada. Pero esto aquí es mejor en pacientes pediátricos que en pacientes a partir de los 50 años que no van a consolidar tan rápidamente que los pacientes pediátricos. Es lo mismo en la parte histológica, por acá también digo lo mismo en la parte histológica, y en la parte radiológica, el día de la fractura, una fractura simple de tipo transversa en la diáfisis del fémur del lado izquierdo. A las 2 semanas tengo yo la formación de callo cartilaginoso. A la octava semana, callo óseo, se ve como abultamiento, ustedes van a sentir o palpar al paciente un abultamiento duro, que es el callo óseo. Y al sexto mes ya tengo una remodelación parcial y a los 18 meses una remodelación ya completa de la superficie del hueso. Entonces ustedes más en pacientes pediátricos. Lo mismo, pero aquí le han puesto clavos intramedullares para inmovilizarlo bastante. Fractura simple tipo transversa en la diáfisis del fémur del lado izquierdo. Formación de callo óseo. Por acá empieza recién la regulación que se ve el puente un poquito ya todavía elevado. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de consolidación y pronóstico del paciente? El tipo de fractura no va a ser lo mismo una fractura no contaminada que una fractura contaminada. No va a ser lo mismo una fractura incompleta que una completa. Todo depende del tipo de fractura. El aporte abundante de sangre, porque la sangre me ayuda a consolidar más rápidamente. Si no tengo sangre, entonces no me va a ayudar mucho. Interrupción de parte nada es una fractura expuesta, los tejidos no se meten y no va a consolidar los huesos. Si es que hay una infección de hueso, por lo general en fracturas expuestas, pero también en fracturas cerradas puede darse una osteomielitis, que es una infección del hueso por germen. ¿Por qué se infecta el hueso en una fractura cerrada si no está abierta, expuesta a la contaminación del ambiente? Porque algunos pacientes se caen, se fracturan, van al día siguiente al parque a las 7 de la mañana. Por ejemplo, me fracturé la tibia en la pierna, voy al parque a las 7 de la mañana y de parque a las 7 de la mañana después de una fractura. A ver el sobador. ¿Ah? A ver el sobador. A ver al sobador, a visitar al sobador. ¿Por qué? Porque la vecina Naomi que tenía que ir a ver al sobador, que estaba en el parque central de esta ciudad. Entonces va al sobador. Usted llega a las 7 de la mañana, muy bien. Pero si usted llega a las 10 de la mañana, el sobador ya ha tenido como 10 pacientes, 20 pacientes anteriormente. Entonces, con la misma mano que le sobó al primero, el segundo, el tercero y el cuarto, le va a sobar a usted. Entonces, el primer paciente de pronto tenía una infección por una bacteria tal y la bacteria se le quedaron ahí. Y sigue. Y esa misma bacteria le va a transmitir a usted por fricción, porque por la piel también ingresan gérmenes. ¿Okay? Y va hacia la piel y se mete en hueso y le va a causar una infección de hueso que es la osteomielitis. ¿Por qué no se lavó las manos el sobador? Porque tienen que estar calientes para Exacto. hacer. ¿No le hago en el parque? ¿No le hago en el parque? ¿Por qué? Perdón. Porque tienen, o sea, había escuchado que tienen que estar las manos calientes y con ungüento para frotar. Porque nosotros no nos lavamos las manos cuando tenemos sustancias. Pero, ¿Qué sustancias se utilizan para sobar? Mentolada. ¿Qué? Mentolada. No nos lavamos las manos. ¿Por qué no nos lavamos las manos cuando tenemos mentol? Porque qué. ¿Tenemos mentol? ¿O el salimos? No. ¿Por qué no? Porque han utilizado mentol, se han puesto por todo el cuerpo, pero no nos vamos a lavar las manos ni las manos. ¿Por qué? Porque se duele. No vamos a preguntarle a Chanquitil, porque no vamos a preguntarle. Hace una semana que no quema. Quema. Lo he dejado por. ¿Perdón? ¿Por qué quema? No sé. En realidad no sé.
Y también el mentor no se puede regular, no sé qué cosa, o no sé qué cosa, se provoca una reacción constrictora en el tronco. Ustedes saben más que eso, más que yo, ustedes son los libros. Seguimos. Invasión del hueso por un tumor no va a construir porque tiene que resolver primero la parte del tumor. De pronto el paciente no solo tiene una fractura en el fémur, sino que tiene un edema cerebral, tiene un hematoma parenquimatoso, tiene un hematoma epidural, etc. O una hemorragia subaracnoide. De pronto el paciente diabético tiene lupus, tampoco va a consolidar rápidamente de la complicación de que pueden sobrevenir y también de la inmovilización que se le aplica. Y de tratamiento aplicado. Cuando ustedes estén en la rural y reciben un paciente con trauma, ustedes tienen que repetirle 3 veces, y esta es la tercera vez que le repito. Mañana por la mañana váyase a la capital, a un hospital para que reciba un tratamiento especializado porque su fractura en el brazo posiblemente sea quirúrgico. ¿Por qué? Porque de pronto si el paciente no escucha, se le pone su carretrillo, su yeso, todo, se va a la casa, vuelve después de semanas y es una infección terrible porque necesitaba cirugía, necesitaba tratamiento especializado, etc. Entonces le va a reclamar a ustedes. De la inmovilización. Por lo general, al paciente se lo enyesa, si es solo enyesarse sin un quirúrgico, se lo enyesa para que no se movilice los fragmentos del hueso. Pero el paciente se quita el yeso al día siguiente. ¿Por qué? Porque le pica. Le da el pica-pica. ¿Ustedes no trabajaron con pica-pica? No, en el colegio. No, ustedes solo estudiaron. Esas bromas. Yo no tengo Expulsados. Yo solo me acuerdo de la música que dice como que pica. Porque les pica, ustedes van a sacarle el yeso, le van a poner ustedes, le sacan el yeso y le ven toda la tela escoriada, le ven gotila, prolapso, hinchuzo, palillo de carne, todo porque se le queda metido en el yeso. ¿Okay? Bueno, ¿qué más tenemos? Para finalizar, recuerden, solo lo de color celeste es lo que nosotros vamos a responder en qué tipo de fractura es, en el diagnóstico o en la descripción. ¿Okay? Solo de color celeste. Pues una fractura incompleta, pues completa, por conversión, por arrancamiento, fractura impactada. Solo eso va a ser la respuesta. Como el estrés químico, o es agudo o es crónico. No hay de hiperagudo, no hay de subagudo. Acá solo de fractura incompleta, ¿cuáles son? Fractura completa, ¿cuáles son? Fractura por conversión, nada de ubicación directo, abierta o cerrada, es articular, no. Solo la acá. Vamos a trabajar todo eso en la práctica. Tenemos un receso de 10 minutos.